Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. La última parte estábamos viendo el último rey de Ur y también el último rey de ese gran imperio que fue Sumeria. Y veíamos que el último rey llamado Ubisin se empeñó en restaurar el imperio de Ur, pero fracasó, y que los invasores del norte, el oeste, llegaron y fueron destruyendo poco a poco toda esa grandeza de ese reino de Ibisin ahí en Ur, y que esta debilidad de ese imperio la aprovechó Marduk para regresar de nuevo de su exilio y asumir o reclamar el trono que él decía que le correspondía de toda la Mesopotamia. Y que al final de toda esa situación se desenvolvió la guerra nuclear, o mejor dicho, el ataque nuclear, no guerra, el ataque nuclear de los Anunnaki sobre el espaciopuerto para que no fuera tomado por Marduk y sus seguidores ahí en el Sinaí y en algunas ciudades al lado del Mar Muerto, y que eso provocó entonces el desastre total. Y sigue diciendo entonces Zecharia Sitchin, ya en esta última parte, hablando de Abraham, que Abraham vivió ya 90 y tantos años ya en la época en que ese ataque nuclear ahí lo realizaron Ninurta y Nergal sobre el espaciopuerto en el Sinaí y las ciudades ahí en el sur del Mar Muerto. Abraham tenía en esa época 90 años. Y Abraham, como ya vimos, fue hijo de un sumo sacerdote que nació allá en Nippur, ahí en Mesopotamia, la ciudad de Enlil. Entonces era un sumo sacerdote del templo de Enlil, el papá de Abraham. Él mismo nació allá en Nippur, ahí en Mesopotamia, y después se fueron a vivir por el mismo Enlil, los envió a vivir a Ur. Por eso en la Biblia dice que Abraham Dios le pidió a Abraham para que saliera de Ur. Esa fue la otra petición de Enlil que se le hizo a Abraham para que fuera a residir con su padre allá en el norte, ¿no? En el norte ya, en la ciudad como en una segunda Ur que habían fundado ahí en Harán, que hoy ya corresponde al territorio del sur de Turquía. Y hablando de Abraham, dice Zecharia Sitchin, en esta parte dice, él comienza citando el texto que está en el capítulo 14 del libro del Génesis, en la Biblia, donde dice, y sucedió en los días de Anrafel, rey de Sennaar. Sennaar es Sumeria, en la Biblia se le llama Sennaar. Y sucedió en los días de Anrafel, rey de Sennaar, de Arioc, rey de El-Azar, de Kedorlaomer, rey de Elán, y de Tidal, rey de Goyim. O sea, son 4 reyes: Anrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Que estos 4 reyes hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsha, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Admá, a Semeber, rey de Seboyim, y al rey de Belá, que es Soar. O sea, 4 reyes ahí de Mesopotamia contra otros reyes que vivían en esa región del Mar Muerto, en esos lugares. O sea, en el fondo son reyes seguidores de Nannar-Sin, de Enlil, de Ninurta,
contra seguidores que apoyadores de Marduk, que son esos reyes que viven en Sodoma, en Gomorra, en Admá, en Sebollín, en Zoar. Esas son las ciudades que están ahí en las riberas del sur del Mar Muerto. No que están, sino que estaban, fueron destruidas por el ataque nuclear. Y ahí termina el texto del libro 14 del Génesis, citando ese confronto entre esos reyes. Anrafel, rey de Senaar o Sumeria, de Arioc, rey de El-Lazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyín, 4 reyes de la región que le servía, era fiel a Enlil, a Nagnarsin, a Nur, contra estos otros reyes que le servían a Marduk, y lo menciona la Biblia por su nombre, ¿no? Dice, estos 4 reyes hicieron la guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsha, rey de Gomorra, a Sinabi, rey de Admá, a Semeber, rey de Sebollín, y al rey de Belá, que es Zoar. Así comienza el relato bíblico en el capítulo 14 del libro del Génesis de una antigua guerra que enfrentó a una alianza de 4 reinos del este contra 5 reyes de Canaán. Es este un relato que ha evocado algunos de los más intensos debates entre los expertos, pues conecta la historia de Abraham, el primer patriarca hebreo, con un acontecimiento concreto no hebreo, ofreciendo así un soporte objetivo de la crónica bíblica del nacimiento de una nación. Muchos pensaron que habría sido maravilloso poder identificar a los distintos reyes, así como determinar la época exacta en la que vivió Abraham. Pero aun cuando Elam nos resulta conocido y Senaar se haya identificado con Sumer, ¿quiénes eran los reyes citados y qué reinos eran aquellos otros del este? Cuestionando la autenticidad del relato bíblico, a menos que se verifique de forma independiente, los críticos de la Biblia preguntaron, ¿por qué no hemos encontrado mención alguna de los nombres de Kedorlaomer, Anrafel, Anjoc y Tidal, que son los reyes que vinieron ahí de Sumeria? En las inscripciones mesopotámicas, los expertos se preguntan eso porque no habían desenterrado las tablillas o no habían encontrado las tablillas donde se mencionaban el nombre de estos reyes. ¿Por qué no hemos encontrado mención alguna de los nombres de Kedorlaomer, Anrafel y Arioc y Tidal en las inscripciones mesopotámicas? Y si no existieron, si esa guerra no tuvo lugar, ¿cuán creíble es el resto del relato de Abraham? O sea, si esos reyes no han podido ser identificados en los textos sumerios, ¿será creíble realmente esa historia de que Abraham existió? Esa es la pregunta que se hacen los expertos. Durante muchas décadas pareció que se impusieran los críticos del Antiguo Testamento, que decían que esa historia de Abraham no existía. Pero, dice Sharia Sitchin, luego, cuando el siglo XIX estaba a punto de acabar, el mundo de los estudiosos y el mundo religioso se sorprendieron con el descubrimiento de unas tablillas babilónicas que citaban a Kedorlaomer, a Arioc y Tidal en un relato no muy diferente del relato bíblico. Entonces se descubren a final del siglo XIX tablillas de arcilla babilónicas donde se citaban a esos 3 reyes ya citados en el texto bíblico del Génesis, con lo que se confirma entonces la veracidad del texto del Génesis. El descubrimiento se hizo público en una conferencia que Teófilo Pinches pronunciara en el Instituto Victoria de Londres, un investigador inglés, en 1897.
Tras examinar varias tablillas pertenecientes a la colección Spartoli del Museo Británico, ve que hay miles y miles de tablillas que están en ese museo de Europa, en el británico, en el Francia, en Alemania, como ya les dije, ¿no? Que se las robaron todas desde Mesopotamia y las tienen allá, en los sótanos, cogiendo polvo, como se dice, clasificadas por números, por letras, pero que las investigan poco y no las devuelven. Y entonces dice que este señor, Teófilo Pinches, parece que tomó la molestia de analizar alguna de esas tablillas que están en el Museo de Londres ahí acumuladas, agarrando polvo, y descubrió algo sorprendente, ¿no? Donde se menciona a esos 3 reyes que ya se mencionan en el texto del libro del Génesis. Dice, tablillas pertenecientes a la colección Spartoli del Museo Británico. Se encontró con que describían una guerra de gran magnitud, en la cual un rey de Elam llamado Kudur-Lagamar, es el mismo que Dor-Laomer de la Biblia, Kudur-Lagamar, en las tablillas, encabezó una alianza de reyes entre los que estaba un tal Eriaku y otro tal Tutgula. Ahí están los 3. Eriaku es Arjok y Tutgula es Tidal. Se confirma la existencia de esos 3 reyes mencionados en el texto del Génesis. En esas tablillas que ese hombre descubrió, tablillas de Babilonia que fueron extraídas ya, desenterradas en Babilonia y llevadas al Museo de Londres. Este tal Pinches, con su conferencia acompañada por una minuciosa transcripción de la escritura cuneiforme y de la traducción correspondiente, Pinches pudo proclamar con total seguridad que el relato bíblico recibía por tanto un apoyo independiente a través de fuentes mesopotámicas. Ya Zecharia Sitchin nos ha dicho anteriormente que los textos del Antiguo Testamento son copias, y a veces copias de los antiguos textos babilónicos y sumerios. Esa es la fuente de los textos bíblicos, textos babilónicos y sumerios. Por eso muchos relatos que están en la Biblia, como la creación de Adán, el pecado de Adán, Caín y Abel, el relato del diluvio con Noé, todos esos textos están mucho más ampliados en las tablillas que se han descubierto en Sumeria y desenterradas en Sumeria y en Babilonia, porque esos son los textos originales. De ahí se tomaron los textos que están en la Biblia. ¿Por qué son más antiguos? Uno de los detalles es que esos textos de las tablillas tienen mucho más detalles que lo que están en la Biblia. Entonces, señal de que son más antiguos, un criterio, ¿no? Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, con justificada excitación, los asiriólogos, que estudian esos temas allá en el Oriente, igual que los egiptólogos, los asiriólogos de la época, confirmaron la lectura de Teófilo Pinches y de los nombres cuneiformes en las tablillas. Se fue confirmado lo que hizo Pinches por otros expertos. Las tablillas hablaban de hecho de Kudur-Lagamar, rey del país de Elam, extrañamente similar al bíblico Kedor-Laomer, rey de Elam. Todos los expertos coincidieron en que era un nombre real, elamita de Elam. Todos los expertos coincidieron en que era un nombre real, elamita, perfecto, siendo el prefijo kudur teniendo el significado de servidor.
un componente de los nombres de varios reyes elamitas de Elam. Y siendo la Gamar el nombre epíteto elamita de cierta deidad, o sea, de cierto Anunnaki, los llamados dioses. También coincidieron en que el segundo nombre, que se deletreaba Eriaku, en la inscripción cuneiforme de las tablillas babilónicas se correspondía con el original sumerio Eriaku, que significaba servidor del dios Aku, una variante de Nannar-Sin. Son los reyes de Sumeria, que es la gente de Enlil, de Nannar-Sin, en Ur. Entonces, es un confronto entre los dioses, entre los llamados dioses, los Anunnaki, la gente de Enlil contra la gente de Marduk. Y los reyes son simplemente marionetas de esos llamados dioses, de los Anunnaki, ¿no? Estos 4 primeros les sirven a Nannar-Sin, ahí en Sumeria. Y los otros 5 les sirven a Marduk, por el lado del sur del Mar Muerto. Por eso los seguidores de Nannar-Sin, de Enlil, se reúnen cuando Marduk regresa, como ya le dije al principio, frente a la debilidad del último rey de Ur, Nannar-Sin, que debilita el imperio sumerio. Entonces llega Marduk y reúne estas ciudades que eran fieles a Nannar-Sin anteriormente, ahí en el sur del Mar Muerto, estos 5 reyes, y los lleva para su causa, ¿no? Le sirven a él. Y esos son los que enfrentan a los otros 4 que vienen sirviéndole a Nannar-Sin desde Sumeria. Entonces es un enfrentamiento de terrestres, de reyes terrestres, que son las marionetas de los Anunnaki. La misma situación. La gente de Enlil con Nannar-Sin enfrentando a la gente de Marduk, con esos reyes. Entonces, reyes son marionetas de lo que están por detrás del poder, que son quienes, los dioses, los Anunnaki, igual que hoy. ¿Quién está detrás de Israel, mandando y comandando? Estados Unidos, los europeos, para que destruyan, arrasen con Gaza. Cuando esta gente digan ya basta, Israel para, porque Israel es la marioneta de estos señores. Y Estados Unidos dice, no hay más dinero para Israel, no hay más armas, o manda parar, va a ver que Israel para. No importa lo que haya dicho Netanyahu, que va a arrasar y que no va a parar y que va a estar contra el mundo, como él dijo, no, aunque el mundo se oponga, vamos a continuar. Eso es pura palabrería. Ese tipo es igual que estos reyes, ¿no? Son simples marionetas de lo que están por detrás del poder. Entonces, Zecharia Sitchin nos sigue explicando cómo esos nombres de esos reyes bíblicos se confirman en los textos sumerios, y con eso se confirma la existencia de esos reyes, que fue real. Lo que dice el texto es real, no es mentira, no es fantasía. Entonces la existencia de Abraham igual, se confirma todo. Y sigue diciendo, ¿no? Siendo Aku una variante de Nannar-Sin. Se sabe por numerosas inscripciones que los reyes elamitas de Larsa llevaban el nombre servidor de Sin. Los terrestres, los reyes terrestres le ponían el nombre de esos Anunnaki a los reyes, en honor a ellos, como se hace hoy también, no es nada diferente. A todos estos países que fueron conquistados por España, Portugal, por Inglaterra, por Holanda, todos estos países de Latinoamérica, que vinieron en el nombre del cristianismo, del Dios de ellos, ¿no? Puede ser los protestantes también. Le ponen los nombres, ¿qué es lo que hace la gente? Le pone los nombres de María, de José, de Abraham,
igual hacen los islamistas en los países islámicos, le ponen el nombre de Abraham, Ibrahim, de Mahoma, Mahomet, Mahmud. Igual, ven, todo se repite, igual hacían esos reyes antiguos, le ponían el nombre de ellos, ¿no? En honor a Nanarsin, Nabucodonosor, en honor al hijo Nabu de Marduk, Nabucodonosor, Nabupolazar, reyes de esas regiones, para honrar a esos Anunnaki. De todo se repite hoy, seguimos las mismas cosas que ellos nos enseñaron, no solamente la desgracia de las guerras, sino en otras muchas cosas. Dice, también hubo un acuerdo unánime entre los expertos al aceptar que el llamado Tut-Gula del texto babilónico era el equivalente del bíblico Tidal, rey de Goyim, como dice el libro del Génesis. Se van confirmando, solo que están en otro idioma, entonces la escritura va a ser distinta. Tidal, rey de Goyim, es el mismo entonces Tut-Gula. Y coincidieron también los expertos en que el Goyim del libro del Génesis se refería a las sordas nación, que en las tablillas cuneiformes se citaban como aliado de Kedorlaomer. Fue el que reunía a los otros reyes. Ahí estaba, por tanto, la prueba perdida, no sólo de la veracidad de la Biblia y de la existencia de Abraham, sino también de un acontecimiento internacional en el cual se vio involucrado el patriarca Abraham. Entonces, en la Biblia se nos dice poco de Abraham, ¿no? Que es el padre de la fe y no sé cuánto, pero ya, recuérdense que Abraham es babilónico, nació en Nippur, su padre también, después se fueron a Ur, en el sur de Babilonia. No tiene nada de hebreo, pero lo tiene como el padre de la fe, los hebreos, ¿no? Los textos bíblicos. Un acontecimiento internacional en el cual se vio involucrado el patriarca Abraham, porque son reyes de diferentes naciones, por eso es acontecimiento internacional. Pero la excitación no iba a durar de estos expertos, porque se dan otros descubrimientos que a veces contradicen lo que dijo este tal Teófilo Pinches. Vamos a ver, dice, pero la excitación no iba a durar. Desgraciadamente, por usar una expresión, en un discurso pronunciado, un tal llamado Saiz, investigador, en un discurso pronunciado ante la Sociedad de Arqueología Bíblica 11 años más tarde, del descubrimiento que hizo Teófilo Pinches de que los textos bíblicos se repetían en los textos sumerios, las tablillas, aparece entonces este tipo, 11 años después, un tal apellido Saiz, dice, haciendo un descubrimiento contemporáneo que debería de haber apoyado el anunciado por Pinches, por Teófilo Pinches. O sea, se descubre algo que lógicamente debería apoyar ya el descubrimiento que hizo Teófilo Pinches, ¿no? La confirmación de que en las tablillas están el nombre de esos tres reyes, solo que están en idiomas distintos. Esa fue la conclusión de Pinches, pero que son los mismos. Y este tal Saiz dice como lo contrario, dice, un descubrimiento contemporáneo que debería de haber apoyado al anunciado por Pinches, terminó por dejarlo a un lado e incluso por desacreditar lo que dijo Pinches. El segundo descubrimiento fue anunciado por Vincent Scheele, que dijo que entre las tablillas del Museo Imperial Otomano, eso es el Museo de Turquía, Museo Imperial Otomano, donde hay muchas tablillas. Recuérdense que Turquía era parte de esa región de Mesopotamia, estaba por ahí los Anunnaki también. Este tal Vincent Scheele, que dijo que entre las tablillas del Museo Imperial Otomano de Constantinopla, en Turquía, había encontrado una carta del famoso rey babilónico Hammurabi. Ese fue el que creó aquel famoso código legal de Hammurabi. Está en español traducido, un pequeño librito sobre leyes. Y se había encontrado una carta del famoso rey babilonio Hammurabi, en la que se hacía mención al mismísimo Kudur-Lagamar,
el Kudurlaomer de la Biblia. Debido a que la carta estaba dirigida a un rey de Larsa, el padre Scheil, pero parece que era un sacerdote, ¿no? Investigador, el padre Scheil llegó a la conclusión de que los tres eran contemporáneos. Recuérdense que el Vaticano está ahí envolvido en esas investigaciones. El Vaticano tiene expertos astrónomos que tienen telescopios, que tienen gestiones en el espacio. Investigan todas esas cosas, lo que tiene a ver con Biblia y con escritura antigua. El Vaticano está ahí detrás investigando. Y este sacerdote Scheil es uno de esos que se dedica a ese estudio de esos textos antiguos. Ese padre Scheil llegó a la conclusión de que los tres eran contemporáneos, estos tres reyes, agrupando así a tres de los cuatro reyes bíblicos del este, siendo Hammurabi nada menos que Amrafel, rey de Senaal. Eso dice el padre Scheil. Amrafel dice, rey de Senaar. Recuérdense que primero se citaba en la Biblia a Kedorlaomer como rey de Senaar. Y este padre Scheil descubre en esa carta del rey babilónico Hammurabi, en esa carta se menciona Amrafel, rey de Senaal. Por un tiempo dio la impresión de que todas las piezas del rompecabezas habían encajado en su sitio. Hasta se pueden encontrar libros de texto y comentarios bíblicos que sostienen que Amrafel era el mismo Hammurabi. Es la conclusión que llegan. Comentarios de expertos en la Biblia se sostienen que ese Amrafel que se menciona en la carta del rey Hammurabi era el mismo Hammurabi, Parecía plausible la conclusión resultante de que Abraham había sido contemporáneo de este rey, porque entonces se creía que Hammurabi había reinado entre el año 2067 y el 2025 a.C., situando a Abraham, la guerra de los reyes y la consiguiente destrucción de Sodoma y Gomorra a fines del tercer milenio antes de Cristo. Recuérdense que en la Biblia se menciona a Abraham en la misma época en que se destruía a esas ciudades que están en el sur del Mar Muerto, Gomorra, Sodoma. Sin embargo, dice Zecharia Sitchin, las investigaciones posteriores convencieron a la mayoría de los expertos de que Hammurabi había reinado mucho más tarde, entre 1792. Después de ese descubrimiento se hacen otros y los expertos concluyen que Hammurabi había reinado no en esa época que se decía, sino mucho más tarde, entre el 1792 y el 1750 a.C. Con lo que la simultaneidad que parecía haber conseguido el padre Scheil se venía abajo, otra teoría que se cae. Primero fue la de Teófilo Pinches, ahora la del padre Scheil. Y entonces sigue diciendo que la teoría de Scheil parece que se venía abajo, y todo lo relativo a las inscripciones descubiertas, incluso las aportadas por el Teófilo Pinches aquel, también se ponía en duda todo. Hasta se ignoraron las alegaciones de Teófilo Pinches de que, a despecho de con quién se hubiera identificado a los tres reyes citados, aún en el caso de que Kedorlaomer, Al-Yok y Tidal de los textos cuneiformes no fueran contemporáneos del rey Hammurabi, que el relato del texto con sus tres nombres seguía siendo una notable coincidencia histórica y merece reconocerse como tal. Ellos dicen que es una coincidencia histórica. En 1917 un tal Alfred Jeremías intentó
parece que era alemán este escritor, intentó reavivar el interés por el tema, pero la comunidad de expertos prefirió tratar las tablillas Spartoli con una benigna indiferencia, como que todas las teorías anteriores se cayeron, entonces los expertos como que se desanimaron y dejaron eso ahí como congelado, ¿no? Siguieron ignoradas en los sótanos del Museo Británico durante medio siglo más, hasta que un tal M.C. Astor volvió sobre el tema en un estudio de la Universidad de Brandeis, aceptando que los redactores bíblicos y babilonios de los respectivos textos los habían extraído de una fuente más antigua. Aceptando que los redactores bíblicos y babilónicos de los respectivos textos del libro del Génesis que ya citamos, y se los habían extraído de una fuente más antigua, de una fuente común mesopotámica. Todo remite a Sumeria. Ese tal Astor identificó a los 4 reyes del este con reyes conocidos. Primero de Babilonia en el siglo VII a.C. Segundo de Asiria en el siglo... Él descubre como que esos reyes, 4 reyes que se mencionan en el texto bíblico, él los dice que son reyes conocidos. Este tipo volvió sobre el tema en 1917, ya más reciente, y descubre eso. Descubre como en dónde reinaban estos reyes del este, estos 4 reyes del este, ¿no? De Babilonia en el siglo VIII a.C., el de Asiria en el siglo XIII a.C., el de los hititas en el siglo VI XVI a.C., el de Elán en el siglo XII a.C. Como ninguno era contemporáneo del resto ni de Abraham, sugirió ingenuamente este tal Astur, que no se trataba así pues de un texto histórico, sino de una obra de filosofía religiosa. Este ya rebajó la posibilidad de que el texto del Génesis fuera una historia, fuera real. Desechó las teorías antiguas de Pinche, de los otros que aparecieron, y dice que eso simplemente se trataba de una obra de filosofía religiosa, o sea, como un invento, ¿no? En donde el autor había utilizado 4 incidentes históricos diferentes para ilustrar una idea moral. Y el destino de los reyes malvados ya se inventaron esos nombres de esos reyes, dice este último investigador, Astur. Y para conformar una historia moralista, ¿no? Para hablar del destino de los reyes malvados, así resume él. Pero, dice Zecharia Sitchin, en otras publicaciones especializadas no se tardó mucho en señalar lo improbable de las suposiciones de Astur, y con ello el interés de los textos de Kedorlaomer decayó de nuevo. Entonces, otros expertos rebatieron esa teoría de Astur, y los textos de ese libro del Génesis ahí dice que ya se perdió el interés de nuevo. Estos expertos europeos son un desastre, ¿no? Y dice Zecharia Sitchin, sin embargo, el consenso de los expertos en que el relato bíblico y los textos babilónicos tienen una fuente común, mucho más antigua, nos impele a reavivar las alegaciones de que Pinches y su argumento central, ¿cómo se pueden ignorar unos textos cuneiformes que afirman el trasfondo bíblico de una importante guerra y citan a 3 de los reyes bíblicos? Se hace Zecharia Sitchin esa pregunta, que también es experto, ¿no?, en esos textos antiguos. Él se hace esa pregunta. ¿Cómo se puede ignorar unos textos cuneiformes de los textos de las tablillas que afirman el trasfondo del texto bíblico de una importante guerra y citan a 3 de los reyes bíblicos? Habría que descartar las evidencias cruciales, como veremos, para la comprensión de los años fatídicos, simplemente por el hecho de que Amrafel no fuera Hammurabi. Esa es la pregunta que se hace Zecharia Sitchin y al mismo tiempo cuestiona.
esa pérdida del interés de los llamados expertos europeos, solo por estas razones que Isaiah Sitchin menciona. Por el hecho de que el Talan Rafael no fuera Hammurabi, se descarta todo. Entonces Isaiah Sitchin lo cuestiona. Y dice Isaiah Sitchin, la respuesta es que la carta de Hammurabi que encontró el padre Scheele no debería de haber dejado a un lado el descubrimiento de Pinches, de Teófilo Pinches, porque el padre Scheele malinterpretó la carta. Según su interpretación que hizo el padre Scheele, Hammurabi prometió una recompensa a un tal Sin Idinna, rey de Larsa, por su heroísmo en el día de Kedorlaomer. Esto suponía que ambos habían sido aliados en una guerra contra Kedorlaomer. Esa es la interpretación que hizo el padre Scheele, ¿no? Que Hammurabi en su carta, donde menciona Kedorlaomer, prometió una recompensa a un tal Sin Idinna, rey de Larsa, por su heroísmo en el día de Kedorlaomer, dice el texto de las tablillas. Entonces dice Isaiah Sitchin, esto suponía que ambos reyes habían sido aliados en una guerra contra Kedorlaomer, Hammurabi y Sin Idinna, rey de Larsa, y por tanto contemporáneos de aquel rey de Elam. Como que Hammurabi y Sin Idinna habían sido contemporáneos de este tal rey Kedorlaomer. Este fue el punto que terminaría desacreditando el descubrimiento del padre Scheele, pues contradecía tanto la afirmación bíblica de que los tres reyes eran aliados, como los hechos históricos conocidos. Hammurabi no trató a Larsa como aliada, dice Isaiah Sitchin. Ven, Isaiah Sitchin lee el texto y hace otra interpretación diferente a la que hizo el padre Pinches, ¿no? De las mismas tablillas. Dice Isaiah Sitchin, recuérdense que ya dijo que el Pinches malinterpretó la tablilla. Entonces Isaiah Sitchin corrige y dice, Hammurabi no trató a Larsa como aliada, sino como adversaria, alardeando de que él derribó a Larsa en batalla y atacó su recinto sagrado con la poderosa arma que los dioses le habían dado, una tecnología que los Anunnaki muchas veces compartieron con reyes terrestres, le daban armas con una tecnología mucho más avanzada para que hicieran guerra a otros reyes enemigos. La gente de Enlil dándole armas avanzadas a un rey para que combatiera a otros reyes seguidores de Marduk. Lo mismo que está pasando hoy, Israel comprándole armas más avanzadas a Estados Unidos. Desde que comenzó la invasión de Israel a Gaza, inmediatamente, antes ya habían llegado los barcos allá a los puertos israelíes del Mediterráneo, barcos de Estados Unidos, barcos llenos de aviones, de tanques, de una artillería más moderna. Inmediatamente comenzó el negocio. ¿Por qué es eso? Negocio. Dejaron a Ucrania, no hay más armas para Ucrania y se fueron todos esos inversores, negociantes de la guerra y se instalaron en Israel. Inmediatamente llegaron los barcos, el dinero de Estados Unidos, aprobaron millones Biden para enviárselo todo a Israel con las armas más modernas para que destruyera a Gaza. Y eso es lo que están haciendo. Todo bien como se va repitiendo la historia. Y dice aquí, bien, lo dice claro, con la poderosa arma que los dioses le habían dado. No era de gracia, no era gratis, señores. Es igual que hoy. No es que le estamos dando armas a Israel, como le dimos armas a Ucrania. No, son vendidas, tiene que pagar. Porque el negocio lo hacen, ¿quién? El complejo armamentístico del Pentágono de Estados Unidos. Esos son los que están enriqueciéndose con esas guerras. Si no hay guerra, ellos no ganan dinero. Ya Ucrania no da, vamos a Israel ahora. Y eso de armas y tanques y de todo tipo a Israel para que masacre a los que se masacre ya a los miles de gazatíes que están desarmados. Solo un grupito jamás que está armado, pero es destruyendo a Gaza completamente. Bombas que las favorece Estados Unidos, se las da.
para que arrasen barrios enteros en Gaza. Es que los odian, no es que están luchando contra Hamas. Es que el israelí odia al palestino. Hay un famoso escritor palestino que estaba dando una charla hace como 2 semanas atrás y lo decía: yo nací en Israel, soy israelita, pero nosotros tenemos 3 principios que nos enseñan desde que nacemos, desde niños. Primero, que somos el pueblo elegido y por eso podemos hacer lo que nos da la gana, porque estamos apoyados por Dios. Segundo, el holocausto, que nos da derecho a hacer todo lo que queramos, no somos culpables, porque fuimos las víctimas. Y el tercer principio es que los palestinos no son personas humanas. Y es lo mismo exactamente que dijo Netanyahu cuando comenzó el ataque de Israel sobre Gaza. Son animales humanos, y lo dijo a nivel general. Por eso que lo están arrasando. Le cortaron el agua, la luz, todos los alimentos, bloquean los alimentos. Hay países que mandan miles de toneladas de alimentos y los israelíes las cogen y las queman. Y eso no aparece en la prensa, aparecen algunos vídeos así. Los soldados sonriendo y metiéndole gasolina y fósforo a los camiones de alimentos, y la gente en Gaza muriéndose del hambre. O sea, es una exterminación de la población, porque los odian desde nacimiento. En la calle los escupen, le hacen de todo, las humillaciones. Esta guerra ahora que le han declarado a Gaza, lo que ha hecho es sacar a la luz todas esas cosas que se decían de Israel y que mucha gente no se la creía. Que son criminales de guerra, desprecian, odian a los palestinos. Porque toda esa gente que está ahí en Israel, la mayoría son europeos, vienen de origen europeo, de la parte europea de Rusia. Fueron gente que dejaron su nacionalidad y renunciaron y se metieron en esos territorios que Inglaterra les ofreció gratis, quitándoselo a los palestinos. Por eso es que son racistas al extremo. Las mismas armas modernas se las da el dios Hammurabi para que destruya a otros reyes terrestres. Los reyes son los gobernantes son las marionetas de esos llamados dioses. Gente que tiene otra tecnología, mucho más avanzada. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin que ese padre Sheil malinterpretó el texto. No era que Hammurabi estaba combinado con ese tal Idigna, rey de Larsa, no, como para hacerle la guerra a Kedorlaomer, no era eso. Dice Hammurabi no trató a Larsa como aliada. Recuérdense que rey Sin Idigna era rey de Larsa, y dice que Hammurabi le escribió una carta como le prometió como una recompensa a ese rey de Larsa por el heroísmo que demostró contra el rey Kedorlaomer. O sea que los 3 eran contemporáneos. Ahora Zecharia Sitchin dice no, es que ese padre Shelley malinterpretó el texto de las tablillas. Hammurabi no era socio de rey de Larsa, porque el texto dice lo contrario. Dice: Hammurabi no trató a Larsa como aliada contra Kedorlaomer, sino que como adversaria, alardeando de que él derribó a Larsa en batalla. Entonces no eran aliados, como interpretó el padre Sheil. Y Hammurabi atacó su recinto sagrado, o sea, la residencia del Anunnaki, del rey, ahí en Larsa, la atacó Hammurabi con un arma que uno de los Anunnaki le dio, entre comillas, ¿no? Le dio. Porque cuando el Anunnaki pone un arma en manos de un rey terrestre, los beneficios que le salen al Anunnaki son grandísimos. O sea, te voy a armar, te voy a dar sustento en el poder, porque tú tienes que hacer todo lo que yo te mande. Sobre todo construirme una gran residencia, templo, como le dicen los terrestres. Pero eso le dije que es lo mismo de hoy. No le están dando armas a Israel ni a Ucrania, la están vendiendo, pero la propaganda en la prensa es para que la gente se confunda. No, le estamos dando armas a Ucrania, dando armas a Israel. Es falso. Estados Unidos no da nada gratis. Las grandes empresas armamentísticas no se enriquecen dando armas gratis, vendiéndolas. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin que con esa poderosa arma el rey Hammurabi
derribó a Larsa en la batalla. Entonces no eran aliados, como interpretó el padre Shale. Un examen más detenido del mismo texto de la carta de Hammurabi, dice Zecharia Sitchin, nos revela que en su entusiasmo por demostrar la identificación Hammurabi-Amrafel, hubo un esfuerzo en identificar como que Hammurabi era Amrafel, de esos expertos. El padre Shell invirtió el significado de la carta. Ella vuelve y le dice que Shell malinterpretó el texto bíblico y Zecharia Sitchin, experto en sumerio antiguo, ¿no? En los textos cuneiformes, en los textos de la tablilla, de los pocos personajes que las sabía interpretar en el mundo y que tenía una visión un poco más independiente de los otros expertos europeos, que ya les dije una vez que dependían económicamente de instituciones de Europa, ¿no? El museo tal, la universidad tal, igual que los expertos estadounidenses, son pagos para que vayan a hacer esas excavaciones, esas tablillas allá a Babilonia, a Mesopotamia. También son pagos para que vayan a tal o cual museo de Europa a estudiar esas tablillas y a publicar conclusiones. Entonces esos expertos que ya son pagos no pueden publicar lo que ellos quieran. Zecharia Sitchin se libraba de eso a cierto punto. Entonces podía publicar lo que decía realmente la tablilla, aunque no beneficiaba a ciertas agrupaciones, universidades o países, ¿no? Esa es la diferencia entre Zecharia Sitchin y esos otros expertos que él siempre critica, les llama expertos, pero después dice, pero, ya lo cuestiona. Y sigue diciendo él sobre esa mala interpretación que hizo el padre Shale. Un examen más detenido del mismo texto de la carta de Hammurabi, que ya el padre Shale había mal interpretado, nos revela que en su entusiasmo por demostrar la identificación Hammurabi-Amrafel, él dice que el padre Shale se entusiasmó demasiado en identificar a Hammurabi con Amrafel, para darle sustento, para darle peso al texto bíblico, porque es un sacerdote al servicio del Vaticano, ¿no? Vamos a confirmar lo que dice el texto que está en el Génesis. Dice que se entusiasmó demasiado, dice Zecharia Sitchin, por demostrar la identificación de Hammurabi con Amrafel. Y el padre Shell invirtió el significado de la carta. Hammurabi no estaba ofreciendo como recompensa el retorno de determinadas diosas al recinto sagrado de Larsa, fíjense, mujeres Anunnaki que habían sido expulsas de su residencia ahí en Larsa, donde comandaba ese rey sin indigna, que Hammurabi le escribe la carta a él. O sea, esas mujeres Anunnaki que habían sido echadas de su residencia en Larsa, ¿ven? O sea, hay Anunnaki que no, prácticamente como diríamos hoy, no valen nada. El Anunnaki común, que no tiene poder, que no tiene territorio, que no tiene a quién mandar, que no es como descendiente de la familia directa de Enlil o de Enki. O sea, Anunnaki que no valían mucha cosa. No tenían ni siquiera servidores casi terrestres. Y saben que la cultura Anunnaki es una cultura machista, de ellos que no viene esa tendencia machista, ¿no? El hombre es lo máximo. Y estas llamadas diosas son mujeres que habían sido expulsadas por algún rey del recinto sagrado de ahí de Larsa. Y Hammurabi le escribe a este rey de Larsa diciéndole, dice Zecharia Sitchin, Hammurabi no estaba ofreciendo como recompensa el retorno de determinadas diosas al recinto sagrado de Larsa, ciudad que está ahí llamada hoy Mutbal. Más bien estaba exigiendo su retorno a Babilonia desde Larsa, que esas mujeres hay que volverla a enviar a Babilonia, allá en Mesopotamia, donde estaban instalados al principio los Anunnaki. O sea, la habían expulsado de allá. Más bien Hammurabi estaba exigiéndole a ese rey de Larsa llamado Sin Indigna y no prometiéndole ninguna recompensa como interpretó el padre Shale.
Dice, no, más bien le estaba exigiendo. Hammurabi no estaba ofreciendo como recompensa el retorno de determinadas diosas al recinto sagrado de Larsa. Más bien estaba exigiendo su retorno a Babilonia desde Larsa. ¿Ves? La interpretación que hace Zecharia Sitchin del mismo texto del padre Shell. Y cita el texto aquí, Zecharia Sitchin de la tablilla. El mismo que malinterpretó el padre Shell. Dice el texto, al rey sin y digna, habla así Hammurabi, es una carta que le manda Hammurabi a ese rey. Habla así Hammurabi respecto a las diosas que en el Mudbal, que era la residencia de esas mujeres ahí en Larsa. Así habla así indigna. Así habla Hammurabi respecto a las diosas que en el Mudbal han estado tras las puertas desde los días de Kudur Lagamar. Parece que ese Kudur Lagamar se las llevó de Babilonia y las tenía ahí en Larsa. A esas mujeres Anunnaki. Hammurabi le reclama al rey de Larsa que las devuelva. No le está dando ninguna recompensa ni felicitándolo como interpretó el padre Shell. Porque ya se dijo, Zecharia había dicho ya que en un texto Hammurabi mismo dice que él derribó a Larsa con un arma especial que le prestó uno de los grandes dioses. Entonces el texto dice, al rey sin y digna, habla así Hammurabi respecto a las diosas que en el Mudbal, ese recinto, han estado tras las puertas desde los días de Kudur Lagamar, con atuendo de arpillera. Cuando de ti les pidan volver, a mis hombres entrégaselas. Las tenían como rebajadas ahí esas mujeres Anunnaki, que no eran nada. Desde los tiempos del rey Kedorlaomer. Kudur Lagamar dice aquí. Un atuendo de arpillera, o sea, una vestidura como que no era digna de condición de mujeres Anunnaki. Ven cómo los terrestres convivían con esta raza, señores. Que no es nada extraño, por eso les digo, no se dejen engañar por esos vídeos que aparecen en YouTube, hablando de los Anunnaki, colocan unos rostros de unos tipos como de seres no se sabe de qué galaxia, que no parecen humanos, no parecen nada con nosotros. Una piel y una cosa, y una cara y un rostro, una cosa de algún juego que sacaron esas imágenes. Nada que ver con Anunnaki, porque ellos nos crearon a su imagen. Nosotros somos que nos parecemos a ellos, entonces no hay que buscar muchas cosas. Y te colocan un tipo como un gris, un alienígena gris, con una cara fina. Nada a ver con los Anunnaki. Pero la gente que no entiende se deja manipular y da clic y se inscribe en esos canales, ¿no? Y le ponen unas músicas estruendosas y unas imágenes. No tienen nada a ver con Anunnaki, señores. Recuerden siempre el texto. Ellos nos crearon a su imagen y semejanza. Nosotros nos parecemos con ellos. ¿Por qué meten todas esas imágenes que no tienen parecido nada con nosotros? Para manipular y ganar dinero en el canal y desinformar también. Entonces el terrestre convivía con todas esas gentes. Y no lo llamaban Dios igual que nosotros decimos Dios ahora. No, no era nada parecido con eso. Eran gente sí más avanzado tecnológicamente y el terrestre lo sabía. Tenían poderes mágicos, decían los terrestres. ¿Qué es eso? Simplemente mayor conocimiento tecnológico y científico. Es eso. Usó sus poderes mágicos. No es nada de magia. Es tecnología más avanzada, conocimientos. Que Enki usó sus poderes mágicos para hacer tal cosa, que Enigma usó sus poderes mágicos para hacer tal cosa. Se está refiriendo, es el lenguaje terrestre que no entiende, pero se está refiriendo al conocimiento científico y tecnológico de esa raza de gente que convivía con los terrestres. Miren cómo visitan a Abraham y él los conoce de una vez. Desde que los vio que llegaban cerca de su tienda, dice, estos son de ellos, son los señores. Y la gente sabía. No era nada extraño. Y miren todas las expectativas que le han metido a la gente hoy en la cabeza, que si hay gente en otro planeta, si aparece uno, se parece con nosotros, porque ya lo han dicho mucha gente, son iguales que nosotros, muchos de esa gente, de esos otros planetas. Yo fui, me llevaron y vi, algunos están aquí entre nosotros, se identifican, caminan y nadie los distingue. Pero los Anunnaki son así, señor, no se dejen engañar.
Entonces, los terrestres le llamaban dioses, le llamaban eternos. Ya le expliqué por qué. Le llamaban los señores, como el mismo Abraham le dice. Son los señores, vengan aquí y le sirve, le prepara un cordero para que se den una buena altura. Y llenen la barriga de carne y después sigan caminando. Lo tratan gente normales. Eso de Dios y que eso lo tenemos nosotros como deformado un poco en la cabeza por las manipulaciones que se han hecho de los textos. Ven, como Secharia Sitchin se caga también de hacer la misma cosa. Aclarar la manipulación que se hacen de los textos antiguos. Eso es lo que hace Secharia Sitchin. Ahí está aclarando lo que hizo ese padre Shell. Entonces, fíjense la interpretación tan distinta que hace Secharia Sitchin de la carta que el padre Shell también leyó. A Sin-Idigna, rey Sin-Idigna, habla así Hammurabi respecto a las diosas que en el Mutbal, o sea, en el recinto, en la residencia del rey ahí en Larsa, la residencia del rey Sin-Idigna, que en el Mutbal han estado tras la puerta, la tenían como prisioneras esas pobres mujeres ahí, ¿no? Todo el mundo las veía, son mujeres normales como nosotros, solo que son de ellos, de otra raza. El pueblo las veía, las conocía, señores. A las diosas que están en el Mutbal han estado tras las puertas, la tenían encerrada desde los tiempos del rey Kudur-Lagamar. Entonces, cuando en los tiempos de Sin-Idigna, al que Hammurabi le manda la carta, todavía las tenían ahí como prisioneras en el palacio del rey. En el Mutbal se llamaba el palacio del rey. A las diosas que en el Mutbal han estado tras las puertas desde los días de Kudur-Lagamar, con atuendo de arpillera. ¿Qué es lo que es arpillera? Hay que buscar un diccionario para ver qué es lo que es arpillera. Yo que es una palabra que remite a como a una situación un poco baja, ¿no? Para el nivel de la persona. Con atuendo de arpillera. Es como cuando le meten una ropa al preso, ¿no? Ropa de preso, ¿no? No es una ropa que lo dignifique mucho, lo rebaja, ¿no? Con atuendo de arpillera la tenían ahí desde los días del rey Kudur-Lagamar. Y sigue diciendo Hammurabi, cuando de ti les pidan volver, a mis hombres entrégaselas. Estas mujeres. Los hombres tomarán las manos de las diosas, a su morada las llevarán, o sea, que se las devuelvan. La gente que lo va a mandar a Hammurabi, para que son soldados, hombres, para que la custodien en el camino, dice que la tomarán de las manos, se la llevarán protegidas por el camino y la llevarán a su morada donde estaban antes, ahí en Mesopotamia. Que la historia no está toda escrita en estos libros de Secharia Sitchin, no se dice todo tampoco. Y terminando de leer el texto, dice Secharia Sitchin, el incidente del rapto de las diosas ocurrió, por tanto, en tiempos más antiguos de Hammurabi y del rey Sin-Idigna, rey de Larsa, porque el mismo Hammurabi dice que están ahí en Larsa como prisioneras desde la época del rey Kudur-Lagamar. O sea, antes de ellos esas mujeres las tenían ahí como prisioneras y eran de Babilonia y estaban en Larsa, en el palacio del rey. El incidente del rapto de las diosas ocurrió, por tanto, en tiempos más antiguos. Se las tuvo cautivas en el Mutbal, en el palacio del rey, ahí en Larsa, desde los días de Kedorlaomer o Kudur-Lagamar. Y Hammurabi estaba exigiendo ahora su regreso a Babilonia, exigiéndole a ese rey Sin-Idigna de Larsa que las devolviera a Babilonia. Y entrégaselas a mis hombres para que vuelvan a Babilonia. Ellos las van a llevar protegidas allá.
Me parece que algún Anunnaki le pidió a Hammurabi que hiciera diligencia para liberar a esas mujeres Anunnaki que estaban en Larsa prisioneras y las devolviera a Babilonia. Hammurabi estaba exigiendo ahora su regreso a Babilonia, de donde se las había llevado cautivas aquel rey llamado Kedorlaomer. ¿Ven? Son Anunnaki que fueron cautivadas y los otros Anunnaki no hicieron nada para evitarlo. Porque eran mujeres de la clase baja de los Anunnaki, ¿no? Muchos Anunnaki de la clase baja ni se mencionan en los textos de las tablillas, solo se habla de los grandes. Igual que hoy, señores. Igual que hoy se habla de la clase alta, el rey que hizo tal guerra, más de los soldados que fueron, nadie menciona el nombre de esos tipos, no se importa, eso eran carne de cañón, como se dice hoy. ¿Qué le importa el nombre de esos soldados? Pues le importa a sus familiares que los perdieron, ¿no? Pero a los que escriben en los libros de historia no le importa ni el nombre de esa gente. Pues lo mismo pasaba así. Estas mujeres de la clase baja Anunnaki no les importaba a ningún Anunnaki de la clase alta. Se la llevaron presa y las tenían ahí de no sabe cuántos años. Dice, desde la época del rey Kedorlaomer la tenían presa ahí en Larsa, esas pobres mujeres. Y este Hammurabi, que tenía el favor de uno de los dioses, porque dice que hasta que le prestó un arma, dice la poderosa arma que los dioses le habían dado a Hammurabi. Hammurabi estaba exigiendo ahora su regreso a Babilonia, de donde se las había llevado cautivas Kedorlaomer, porque dice Hammurabi que es de la época de ese rey que están ahí en Larsa, que se las devuelva. Esto solo puede significar, dice Zecharia Sitchin, que los tiempos de Kedorlaomer acaecieron mucho antes de que los de Hammurabi. Entonces Kedorlaomer no puede ser Hammurabi, como se entusiasmó el padre Shiel diciendo que era el mismo personaje. Para darle como peso al texto bíblico. Se dice, en este tipo se entusiasmó, no es nada de eso. Entonces, este Kedorlaomer existió mucho antes que Hammurabi. En apoyo de nuestra lectura de la carta de Hammurabi, dice Zecharia Sitchin, o sea, en apoyo a lo que yo estoy, como yo estoy interpretando la carta de las tablillas, la carta del rey Hammurabi, encontrada por el padre Shell en el Museo de Constantinopla y en Turquía, se encuentra el hecho de que, dice, en apoyo de la interpretación que yo le estoy dando a esa carta de la tablilla, que el padre Shell también mal interpretó, en apoyo a mi interpretación, dice Zecharia Sitchin, se encuentra el hecho de que Hammurabi repetía la exigencia del retorno de las diosas a Babilonia en otro duro mensaje que le manda al rey de Larsa Sin y Digna. ¿Ve? Duro mensaje, le manda otro duro mensaje. Enviado en esta ocasión a través de altos mandos militares. Esta segunda carta, parece que el Lidi Digna no se la quiso devolver en la primera petición que le hizo a Hammurabi. Y dice que esta segunda carta se la manda a través de mandos militares. Esta segunda carta, dice Zecharia Sitchin, está en el Museo Británico, numerada con el número, esa tablilla, con el número 23.131. Y su texto lo publicó un tal L.W. King, en una obra que publicó llamada Las cartas e inscripciones del rey Hammurabi. Y dice así, a Sin y Digna, esa es la segunda carta que le manda Hammurabi a Sin y Digna, rey de Larsa, que tiene a la mujer allá, y ya le mandó una carta y no se la devuelve, y le manda otra carta ya ahora en manos de mandos militares. A Sin y Digna, dijo así Hammurabi, te envío a Sikiri Ilishu, el oficial de transporte, ¿ve? Militares para que escolten a la mujer a Babilonia. Y a Hammurabi Bani, el oficial de la línea de frente, para que traigan a las diosas que están en el Etmubal, en el palacio del rey, ahí en Larsa. Y luego, dice Zecharia Sitchin, y luego la carta especifica claramente que las diosas tenían que ser devueltas desde Larsa a Babilonia. Dice el texto, tienes que hacer que las diosas viajen en un barco procesional.
Un medio de transporte terrestre, se le dice barco procesional, un medio de transporte que vaya escoltada por los militares. En un barco procesional, como en un santuario, que la lleven bien protegida. Me recuerda a esos viajes que hacían esas princesas, y cuando un rey le manda a su hija en la Edad Media, ¿no? Allá en Europa, le mandaba a su hija a otro rey para que se casara, le enviaba con una comitiva, en una carroza de lujo, digamos hoy, reforzada por militares que van de lado protegiéndola, porque en el camino hay muchos bandidos. Igual en esta época, se la podían secuestrar y llevársela. Por eso él manda una comisión de militares que va a acompañar a esta mujer para que lleguen segura a Babilonia. Y entonces le exige al rey de Larsa, tienes que hacer que las diosas viajen en un barco procesional, como en un santuario. O sea, que nadie puede ir a tocarlas o a querer asaltarlas. Para que puedan venir a Babilonia. Las mujeres del templo las acompañarán para que coman las diosas servidoras que vayan acompañando a esas mujeres para que en el camino le preparen la comida que necesiten, la atiendan con dignidad como necesitan, como exige su dignidad de esas llamadas diosas, mujeres Anunnaki. Las mujeres del templo, o sea, las mujeres que están trabajando en el edificio ahí del rey, en la residencia del rey llamado templo, en Mudbala y en Larsa, tienen que acompañar, o sea, una comitiva de mujeres servidoras que acompañen también a estas mujeres, no solamente los soldados. Si se la dejan a los soldados, pues dicen que no lleguen de la manera que salieron. Igualito que hoy. Usted va a una comisaría, una delegación de policiales, usted es una mujer, y el mismo policía le dice, señora, mejor que usted no duerma aquí por su bien. Porque los militares son así. Se la dejan en el cuartel a esa mujer para que la cuiden. Y ellos dicen, eso es carne fresca para nosotros. La van a abusar. Al día de hoy sigue la cosa igual. Y aquí ve cómo se sucede lo mismo. No, con ellas también van a ir muchas mujeres servidoras de aquí del palacio. No solamente los militares. O sea, Hammurabi toma todas las providencias porque él sabe cómo es la situación. Tienes que hacer que las diosas viajen en un barco procesional como en un santuario, para que puedan venir a Babilonia. Las mujeres del templo las acompañarán. Pero ya había dicho que los oficiales de transporte y oficiales de línea del frente, o sea, soldados que la van a acompañar. El mismo rey ha dicho, pero también le dicen, no, pero también vienen mujeres con ellas, servidoras. Las mujeres del templo las acompañarán para que coman las diosas. Cargarás el barco con crema pura y cereales. O sea, tienen que ir con una provisión de alimentos para el camino. Eso es que no es nada nuevo, señores. Ven cómo eso son tan actuales estas tablillas, señores, lo que dice. Y la malinterpretación que hizo el padre, la misma interpretación que hay en la Biblia, que hicieron esos escribas judíos y esos teólogos de la iglesia. Todo malinterpretado y manipulado. Es como si Charles Sitchin se encarga, ¿no? de quitar esa manipulación que ese sacerdote, el tal Shale, padre Shale, había hecho de un texto. Se emocionó demasiado y malinterpretó la carta. Para que coman las diosas, cargarás el barco con crema pura y cereales. Ahí está bien. ¿Qué comen los Anunnaki? Comían lo mismo que comían los terrestres. Por eso le tenían en sus residencias, que los terrestres le llaman de templo, toda esa clase, esa realeza que ellos inventaron, el llamado sumo sacerdote y no sé cuánto, para que les sirvieran en todo. Y eso era un monte de gente. Servidores todos de ellos, que no hacían nada. La comida, la carne, la ropa, el vestido, los baños, la residencia, donde iban, todo se lo construían los terrestres. Igual que le pasa a los reyes. Estaba yo leyendo un relato hace 2 días sobre el rey de Inglaterra, el Carlos, que subí ahora. Y dicen que al tipo hay que pasarle, plancharle, ¿no? Hasta los cordones de los zapatos tienen que estar bien pasaditos, planchados, porque si no él los rechaza y los devuelve. O sea que hay una persona servidora en el palacio de Inglaterra que se encarga de que esos detalles tan
A nosotros nos parecen tan idiotas. Esté todo perfecto, en el cordón del zapato tiene que estar limpio y bien pasado por la plancha. No puede tener ni una dobladita. El zapato limpiecito. Ven cómo siguen las cosas. Ay, es ridículo de esa clase que se cree. Esa clase la crearon los Anunnaki, esa clase que se cree más alta que la otra, ¿no? La realeza y no sé cuánta y todo eso. Sigue la misma porcaría hasta el día de hoy. Entonces le dice que esas mujeres tienen también que ser aprovisionadas con carne, ¿no? Con ovejas. Es lo mismo que comen los terrestres. Carne de oveja, carne de cabra, carne de buey. Esas son las provisiones, cereales como comen los terrestres. No son ninguna raza extraña. Simplemente personas tienen su origen en otro planeta, pero ves, son igualitas que nosotros. Tienen que ir aprovisionadas con carne, con cereales, ¿no? Carne de oveja y cereales para que ellas no pasen hambre en el camino. ¿Y quién va a preparar los alimentos para ellas? No son ellas, son las mujeres que le ponen ahí como sirvientes a ellas. Dice, ovejas y provisiones pondrás a bordo de ese transporte, donde la van a llevar para Babilonia de vuelta. Ovejas y provisiones pondrás a bordo para el sustento de las mujeres del templo, para que las mujeres que también la acompañan se alimenten también. Suficiente para todo el viaje hasta Babilonia. Y designarás a unos hombres para que remolquen el barco. Ven, que no es una nave ni un barco de lo que hace en el agua. El nombre de barco es un transporte. Y designarás a unos hombres para que remolquen el barco y soldados selectos para que traigan a las diosas a salvo a Babilonia, porque habían asaltantes por los caminos, igual que hoy. No te demores, le exige Hammurabi, a ese rey de Larsa. No te demores, que lleguen rápidamente a Babilonia. Esa es la segunda carta que le mandó. Es totalmente una interpretación contraria a lo que decía el padre Shell. Y sigue diciendo Secharia Sitchin, ahí termina el texto, sigue diciendo Secharia Sitchin, queda claro en estas cartas que Hammurabi, enemigo, que no aliado de Larsa, buscaba la restitución de acontecimientos sucedidos mucho antes de su tiempo, en los días del rey Kudur-Lagamar, el regente elamita, que era rey de Elam, ahí en Larsa, la ciudad de Elam, Larsa. Los textos de las cartas de Hammurabi, Larsa estaba en Babilonia, ¿no? Ahí en la región de Mesopotamia, en Babilonia. Los textos de las cartas de Hammurabi confirman así la existencia de Kedorlaomer y del gobierno elamita de Larsa, el Lazar, y por tanto de elementos clave del relato bíblico. Acuérdense que en el relato bíblico se menciona que el rey de Larsa, y cómo se decía Larsa ahí en el texto bíblico, dice Arjok, rey de el Lazar, el rey de Larsa. Lazar el Lazar. Y por tanto los elementos clave del relato bíblico, pero se pregunta Secharia Sitchin, ¿cuál es el periodo en el que encajan estos elementos? Según lo establecido por los datos históricos, fue el rey Shulgi, uno de los reyes últimos de ahí de Ur, Mesopotamia, el rey Shulgi, el que en el 28º año de su reinado, acuérdense al rey Shulgi, que era amante de Inanna, ¿no? Lo tenía como marioneta también en el gobierno, el rey Shulgi, que se atrevió a invadir la ciudad de Nippur, ahí de Enlil, y llegó hasta allá, hasta el Sinaí, casi hasta Egipto, conquistando territorios que Inanna lo protegía, lo empujaba, una marioneta, el tal Shulgi es. Dice, fue Shulgi, según lo establecido por los datos históricos, fue Shulgi el que en el 28º año de su reinado, o sea, en el año 2068 a.C., dio a su hija en matrimonio a un jefe elamita, concediéndole como dote la ciudad de Larsa.
A cambio, los elamitas pusieron a su disposición una legión extranjera de tropas propias. Los elamitas enviaron tropas a Mesopotamia a defender a Ur. Y recuérdense que ya leímos que en la decadencia de Ur, ya las tropas que vinieron del norte, los hurritas, ya estaban combatiendo con los mercenarios elamitas que protegían a Ur. ¿Ve? Y estos mercenarios llegaron a Ur por este rey Shulgi, en la época del rey Shulgi, que estaba perdiendo todo el territorio, el avance de los seguidores de Marduk, del norte oeste, y hizo esa alianza con esos elamitas para que le enviaran mercenarios, soldados, ¿no? Y los ayudaran a proteger de los ataques. Entonces, en esa época del rey Shulgi, es que llegan esos mercenarios a defender ahí a Ur. Shulgi utilizó estas tropas para someter las provincias occidentales, incluida Canaán. Así pues, es en los últimos años del reinado de Shulgi, cuando Ur era todavía capital imperial, bajo el dominio de su sucesor inmediato llamado Amar-Sin, cuando nos encontramos con el lapso temporal histórico en el cual parecen encajar a la perfección tanto los relatos bíblicos como los mesopotámicos. Y ahí queda la respuesta a la pregunta que Zecharia Sitchin se hace. ¿Cuál es el periodo en el que encajan estos elementos? Y entonces él dice, en la época de Shulgi, cuando él envía a una hija a casarse con el rey de Elam, y el rey de Elam le devuelve el favor enviándole mercenarios que defiendan a Ur, del avance de los seguidores de Marduk, las ciudades por ahí de Canaán, toda esa región, el sur del Mar Muerto. Esas eran ciudades que se habían pasado al bando de Marduk, pero que antes habían sido conquistadas por Shulgi, su antecesor, y sometidas al imperio de Ur. Entonces por eso hoy se rebelan y están avanzando hacia el sur, conquistando a Mesopotamia. Ahí se explica todo. Dice Zecharia Sitchin, Shulgi utilizó estas tropas para someter las provincias occidentales, incluida Canaán. Así pues, es en los últimos años del reinado de Shulgi, cuando Ur era todavía capital imperial, bajo el dominio del sucesor de Shulgi llamado Amar-Sin, cuando nos encontramos con el lapso temporal histórico en el cual parecen encajar a la perfección tanto los relatos bíblicos como los mesopotámicos. Creemos que es en esta época en la que hay que buscar el Abraham histórico. Ya consiguió situar a Abraham en su contexto histórico. ¿En cuál época fue que apareció Abraham? Y ya con todo esto que nos da de las tablillas nos enfoca y nos sitúa en qué época actuó Abraham. Creemos que es en esta época en la que hay que buscar al Abraham histórico. Pues como nos mostraremos, el relato de Abraham se entremezcla con el de la caída de Ur, y sus días fueron los últimos días de Sumer. Vamos a hacer una parada por aquí, señores, para que el vídeo no se haga muy largo. Hasta la próxima lectura.